Hola, bienvenidos a este su programa de conciencia 30x30 de riqueza integral, constante y permanente. Hoy es el día 16, hoy estamos pasando ya del 50% de este gran programa. Gracias por elegirte, gracias por elegir más conciencia, gracias por acompañarnos, gracias por tu permisión. Hoy percibo y siento total gratitud hacia cada uno de los que nos están acompañando. ¿Y qué más es posible? ¿Cuántos más regalos puedo recibir con facilidad? ¿Cuántos más regalos están disponibles para mí? Esas son las dos preguntitas con las que me gustaría hoy comenzar. Puedes hacerlas en el día a día. Alguien por ahí nos compartía, además de muchos testimonios, alguien por ahí nos compartía que se había dado cuenta que a partir del día 3 o 4, me parece, empezó a tener muchos juicios y como más irritabilidad. Y qué gran regalo, yo les invitaría a verlo como un gran regalo porque justamente el subconsciente está percibiendo que va a haber cambios. El subconsciente está diciendo como de, ay caray, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Esto es diferente. Recuerden, se activa la resistencia. Pero lo mejor que podemos hacer ahí es empezar a llevar al nuevo camino, a la nueva versión de ti de una manera amable, ¿ok? No resistiendo, no luchando contra algún pensamiento que de alguna manera no nos esté contribuyendo o algún juicio, sino todo lo contrario. Decirle, hey, te veo, sé que estás ahí, qué interesante, ¿no? Porque esa es mi vieja versión, sé que esa es mi vieja versión, pero hoy esta nueva versión de mí, esta nueva versión de riqueza integral, esta nueva versión que estoy habitando, lo ve de esta manera. Entonces empiezas a educar con mayor conciencia a tu subconsciente y a toda tu energía para que se alinee, para que se siga alineando sin resistencia y sí con amabilidad hacia esa nueva versión de ti. Entonces, bueno, ahí está la invitación. Gracias también por siempre compartirnos desde un espacio de honestidad cómo están y cómo se van sintiendo. También nos da muchísimo gusto, como les decía, leer y escuchar testimonios de cambios, de que han dormido mejor, de que han recibido algo, de que han recibido regalos, de que recibieron más ingresos. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por todo esto. Y hay quienes nos han compartido también que a nivel salud se han sentido mucho mejor. Entonces, muy agradecida porque nos sigan compartiendo. Gracias por vernos, por leernos, por escucharnos. Hoy por acá tuve el gusto de recibir en sesión a una persona que lo está haciendo con nosotros, este 30x30, que afortunadamente nos coincidimos en las redes sociales, y muchísimas gracias por su confianza, de verdad. Siempre, tanto Alma como yo y todo el equipo, estamos al servicio con la mayor y mejor actitud para contribuirles. Así es que muchísimas gracias. Deseo que hoy, este día 16, también sea una gran posibilidad o infinitas posibilidades para todos para seguir mejorando. ¿Vale? Gracias a todos los que se están integrando. Qué gusto saludarles y darles la bienvenida. Hoy quiero compartirles del libro de Siendo tú cambiando el mundo de Dan Heath lo siguiente. El universo te respalda. ¿Estarías dispuesto a empezar cada mañana haciendo esta pregunta? ¿Quién soy hoy? ¿Y qué grandiosas y gloriosas aventuras voy a tener y recibir hoy? ¿Qué se requeriría para que tengas lo que deseas en la vida? No busques una respuesta, solo recibe la energía de ello. Ahora pregúntate, ¿estás dispuesto a recibir sin preconcebir lo que tendrías que recibir para tener lo que deseas? ¿Estás dispuesto a recibir sin proyecciones, expectativas, separaciones, conclusiones, juicios, rechazos o respuestas sobre qué es lo que tiene que ser o cómo tiene que verse? Todo lo que no permita eso, lo destruyes y descreas ahora, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, POVAX, creaciones, bases y más allá. ¿Qué es en verdad posible para ti entonces? ¿Qué cambiarías si supieses que el universo está de tu lado? Porque lo está.
El universo está totalmente de tu lado, te respalda. Muy en el fondo, tú sabes eso. Siempre lo has sabido, incluso si ha estado oculto, muy en el fondo de algún lugar oscuro. Raramente recorrido, escasamente amueblado, interminable recorredor de ti mismo. ¿Estarías dispuesto a empezar a recibir la energía de ese saber ahora? Todo lo que no permite eso, vamos a descrearlo y destruirlo ahora. ¿Están listos? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Ay, perdón. Justamente hoy es esta invitación y el recordatorio. El universo te respalda. Desea regalarte, sí, a ti, infinito y hermoso ser ilimitado. Si es tu primer día y por ahí te habías perdido de comenzar antes, no te preocupes, siempre se puede comenzar, no importa cuándo, dónde, cómo, por qué, pero puedes comenzar en cualquier momento. Te invitamos a que si es tu primer día, puedas seguirnos en el transcurso de los siguientes días hasta que lleguemos al término que es el 30 y tú puedes añadir los últimos días para cerrarlo en 30 días, ¿vale? Se llama 30 por 30 porque son 30 días de repetir 30 veces este proceso de conciencia que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Excelente, pues vamos a comenzar y les voy a invitar a bajar barreras. Bajo mis barreras y las barreras detrás de esas barreras. Percibe y siente cómo comienzas a entrar en un espacio de mayor permisión. No te preocupes cómo hacerlo. Bajo mis barreras, tu ser sabe cómo hacerlo. Bajo mis barreras y las barreras que están detrás de esas barreras. Incluso aquellas barreras menos perceptibles. Las vamos a disipar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor.
¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad
he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo.
Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo. Por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá.
Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo.
Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos,
Povats creaciones, pases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, povats, creaciones, pases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, povats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, povats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, povats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, povats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, povats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, povats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación,
deuda, pérdida o imposibilidad. Lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Dios y yo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambian, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Dios y yo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Dios y yo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Dios y yo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente,
multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá, y más allá. Inhala profundo y exhala. Nuevamente, inhala profundo y exhala. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar tu vida, nuestra vida ahora?
la vida de toda la comunidad, de toda esta hermosa comunidad que está eligiendo conciencia, de todos quienes lo están viendo ahora y quienes lo verán en el futuro. Felicidades por elegirse y elegir más conciencia. ¿Cómo están? ¿Cómo nos sentimos? Por aquí iba leyendo algunos comentarios. Pasa que una parte de mí está leyendo y la otra sigue en el enfoque y la energía. Hoy se movió muchísima energía, claro, todos los días, pero hoy en especial se percibió muchísima energía moviéndose. Por favor, hidrátense mucho. ¿Qué más es posible? ¿Cuántos más cambios se están realizando? Me gustaría que activemos el timo en un espacio, lo hacemos, para que nos vayamos súper vitalizados, energetizados y más equilibrados. Por aquí nos dice Ana Verónica, las escucho y estoy en el 30-30, en la noche se me complica en el día, amanezco más tranquila, gracias Ana. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar aún más? Que todo siga mejorando y sigas estando en riqueza integral, constante y permanente. Trini, sí, 16, ya vamos en el 16, ya pasamos el 50%, vamos iniciando el otro 50%, así es que vamos muy bien. Por aquí Betty nos dice, gracias Viole, les comparto que en el día 3 mi garganta empezó proceso de liberación, pasó por afonía, dolor, tos, etcétera, liberé energía con a quién o qué le pertenece esto, excelente, autocorrerme en las barras, excelente, MTBSS y memoria celular, ay, excelente, pues qué más es posible, ¿no? Pues todo un combo. Fíjense que esto es lo que me encanta, de poder tener herramientas, las herramientas que tú elijas, pero que puedas tener este kit de herramientas que tú puedes entonces sacarlo y utilizarlo cuando más te contribuya, en el momento en el que te contribuya a ti o a alguien más, tienes este kit de herramientas y entonces puedes percibir y sentir cuál te contribuye a ti o a otros. Entonces está excelente, ese es el abanico de posibilidades. Nos dice también, además de tratamientos naturales locales y también permitiéndole a mi cuerpo descanso y confiando en mi proceso, hoy, al día 16, ininterrumpido. Ya estoy bien. ¿Qué más es posible? Gracias Betty por compartir. ¿Qué más es posible y cómo se sigue liberando por ahí? Por favor, pídanle facilidad a su cuerpo, ¿ok? Cuerpo, ¿qué sabemos tú y yo? De habitar esta nueva realidad de riqueza integral con facilidad y de liberar con facilidad, ¿vale? Amamos la facilidad. Gracias por compartir, Betty, muchísimas gracias y gracias por elegir las herramientas. Guadalupe Muñoz nos dice, gracias, bendiciones infinitas para ti y para todos, Guadalupe, muchas gracias. Adris, hola, veo que ya cambió el mensaje aclarador. No, tenemos es el mismo enunciado que estamos haciendo en el día a día, se los compartimos incluso en el grupo de Facebook. De todas maneras, si lo quieren por ahí, nuevamente se los compartimos. Es importante, sobre todo, la mayor invitación es saltar la mente lógica. Más que leerlo, más que aprenderlo, es que puedas ir percibiendo la energía que se está moviendo. Es justamente ahí en donde la mente lógica ya no tiene interrupción, sino que realmente la estamos brincando y estamos haciendo un cambio más profundo porque estamos yendo directamente al subconsciente y a toda la energía. Gracias. Lili Balay, qué gusto Lili, nos dice, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar? Claro que sí, gracias. Por acá, Adris, muchas gracias. Con muchos movimientos, ¿qué más es posible? Facilidad, pidan facilidad siempre. ¿Qué sabemos de que los movimientos y los cambios sean con total facilidad y con gozo? Recuerden que la energía del gozo es la mayor energía y la energía más potente que podemos tener y conectar con ella para que todo lo demás de esa manera sea con más facilidad. A veces creemos, y esto siempre se los hemos compartido, que hasta que tengamos el dinero o tengamos los recursos o tengamos la salud, voy a gozar. Pero en realidad funciona justamente de manera inversa. Mientras tú conectes con el gozo de la vida, con la alegría de la vida, con cualquier incluso movimiento, con alguna herramienta, con alguna actividad que te empiece a conectar con el gozo, esa es la mayor invitación, es como decirle al universo, estoy lista para recibir. Y entonces es el puente que te hace más directo a empezar a recibir cosas mejores y más grandiosas, incluyendo el dinero, la salud y demás, ¿vale? Por aquí nos dice Esme,
Excelente, gracias a Dios. ¿Qué más es posible? Lucy, muchas gracias, Violeta, muy bendecida y agradecida, muy bendecidas también nosotras, muchas gracias y agradecidas por su existir, por estar presente y por el regalo que es cada uno de ustedes para el mundo. Recuerden usar sus herramientas, recuerden hacer preguntas, recuerden correrse las barras, recuerden activar procesos de cuerpo si su cuerpo lo está pidiendo, ¿vale? Denme un momentito porque nos dice por aquí nos dice Clau Moreno, ¿estoy yo en ese chat? ¿En cuál chat, Clau? No sé cuál chat, si quieres por ahí compártenos exactamente de qué es la pregunta. Denme un momentito que voy a conectar aquí mi cel y el dispositivo para no quedarnos, ¡ay! Se me cayó el libro, para no quedarnos sin pila, porque me gustaría que hoy activemos el timo. ¿Están listas? Si tienen espacio para quien guste continuar por acá, vamos a activar el timo. Percibo que es una energía que hoy nos va a contribuir mucho por toda la energía que se ha movido. Además, recuerden de hidratarse muy bien, ¿vale? Inhala y exhala. Inhala y exhala. Desde donde estás, ya estés parado, sentado. Vamos a decir, timo, actívate. Timo, actívate. Timo, actívate. Y puedes tocar justo en medio de tu esternón, está tu timo. Timo, actívate. Inhala profundo. Percibe y siente cómo por tus manos comienza a entrar energía que te provee el universo entero. Entra energía pasando por tus brazos, tu cuello. Tu timo al centro de tu pecho se ilumina y se activa. Baja esta energía de manera maravillosa y con facilidad hacia tus piernas y sale por la planta de tus piernas y de tus pies. Nuevamente, inhala profundo y por tus pies comienza a entrar energía que te provee el planeta Tierra. Sube energía de manera maravillosa en forma de raíces desde el centro de la Tierra, que te conecta con la Tierra en armonía. Sube por tus piernas, por tu cadera, por cada espacio de tu cuerpo hasta llegar al timo. Se ilumina y se activa, se ilumina y se activa. Y sube esta energía nuevamente hasta pasar por tus brazos y salir por la palma de tus manos. Nuevamente inhala profundo. Y en esta ocasión percibe y siente cómo la energía entra por tu coronilla. Esta energía que te provee el universo entero comienza a entrar por tu coronilla, bajando por tu cabeza, por tu cuello, tu garganta, disolviendo cualquier bloqueo que hay en ella, bajando hasta el centro de tu pecho, en donde nuevamente se ilumina y se activa tu timo, se ilumina y se activa. Baja energía por tu estómago, cadera, tus piernas, hasta salir por la planta de tus pies. Nuevamente, inhala profundo. Desde el centro de la tierra, sube esta energía maravillosa en forma de raíces hasta llegar a tus pies. Y te nutres subiendo esta energía por tus piernas, tu cadera, tu espina dorsal. Nuevamente pasa por tu timo, se ilumina y se activa, se ilumina y se activa. Sigue subiendo energía hacia tu garganta, pasando por tu cabeza y saliendo por tu coronilla. Inhalando y exhalando, percibe cómo estos 4 flujos de energía siguen activos en tu cuerpo. Y tu timo está activo. Beneficios de activar el timo, muchísimos, entre ellos restablecer, cuando se sientan bajitos de energía, activen su timo, pueden hacerlo a través de
pueden regresar a este video y verlo, o en nuestro canal de YouTube tenemos por ahí a la activación del timo, entonces pueden ahí hacerlo con nosotros directamente cuando te sientas bajito energía o desconectado, ¿no? Incluso con falta de inspiración en la vida, puedes activar el timo o restauración de comunión con la tierra. Quien ha aprendido con nosotros en las certificaciones cómo activar la restauración de comunión con la tierra, sobre todo en procesos corporales, se las compartimos como un plus. Eso también ayuda muchísimo a volver a conectar incluso con el propósito de la vida, ¿vale? Entonces, gracias por estar aquí. Nos dice por aquí Araceli, buen día, ¿dan cursos? Sí, Araceli, damos cursos, damos diversas certificaciones, entre ellas de Access Consciousness, de Theta Healing, el diplomado de aplicación mental y algunas otras. Bueno, varias de ellas. Siempre vamos como... siempre compartiendo desde ya varios años que iniciamos Alma y yo en esta dupla de contribuir al mundo, de contribuirles a todas las personas que estuvieran listas para recibir las herramientas que nosotras hemos utilizado más, que hemos visto más cambios de manera dinámica y que también hemos visto más cambios en otras personas. Así es que sí, Ara, con muchísimo gusto, si te interesa alguno de ellos, bienvenida, o si no, mándanos un mensajito, nosotros te escribimos y te compartimos las certificaciones, cursos, talleres que tenemos disponibles. Si crees que te contribuyen y contribuyen a tu vida y a las del mundo, a las de otras personas, bienvenida. Gracias. Jolis, qué gusto que estás por acá. Dice gracias, un gran abrazo. Marce, ¿cómo salir del sabotaje? Córrete las barras, por favor. Ese sería como una gran invitación, porque aquellos puntos de vista que siguen como en un loop, que de alguna manera te están bloqueando, se liberan muchísimo corriéndote las barras. Si ya te las has activado antes, bueno, puedes por ahí nuevamente a que te las activen. Si has tomado la certificación o el curso, puedes hacer intercambio con alguien más. Cualquiera de las dos es súper funcional y contributiva. Y lo más importante, continúa con nosotros, por favor, en este 30x30, ¿sí? Continúa, sé persistente, elígete todos los días porque estarás eligiendo más conciencia, y entonces empiezan a disolver también todos esos puntos de vista y juicios, ¿vale? Ahora, ¿me pueden dar información, por favor? Claro que sí, con muchísimo gusto. Clau Ortega, hola. Entré tarde, lo veré grabado, gracias. Claro que sí, Clau, muchísimo. Yo sé que has estado por acá con nosotros todos estos días y hoy no es la excepción. Gracias. Esme, gracias por ayudarme a activar mi timo, muy bonito, sentir esa energía del espacio y la tierra. Esas raíces, gracias a ti, Esme. Sí, me encanta el timo. La verdad es que tiene mucha contribución. Además, les decía de reconectar con su cuerpo, que se sientan con más vitalidad si están cansados, e incluso te ayuda a fortalecer tu sistema inmune, ¿vale? Un gran beso, un gran abrazo, que tengan excelente día, excelente vida, y nosotros seguimos por acá. Mañana nos vemos.